Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buen día para todos. Muy buen día para todos. Y hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque estamos de fiesta. ¿Sí sabe que lo invitaron a una fiesta? Sí, pero no tiene cara de estar en una fiesta. A ver, dile al que está a tu lado, hoy estamos de fiesta. Y hazle una sonrisa y dile, bienvenido a la fiesta. Cuando tú pierdes algo y lo encuentras, cuando de un momento a otro sientes que lo perdido se recupera, creo que uno se siente más contento cuando recupera algo que en el mismo instante que lo adquiere, porque ahora es doblemente suyo. Y hoy, domingo de resurrección, estamos celebrando precisamente eso. Que un día vimos perdida nuestra esperanza, perdida nuestra fe, perdida la salvación, pero con la resurrección de Cristo hemos recuperado eso y mucho más. Así que vas a ponerte de pie, por favor, y vamos a levantar nuestras manos a decirle a Él con voz audible y conmigo después de mí, dile, gracias Señor, porque vivo estás. Saliste de la tumba, estás con nosotros, oras por nosotros, intercedes por nosotros, a la diestra del Padre. Gracias, porque nos dejaste al otro Consolador, el Espíritu Santo, y nos prometiste que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la cruz. Tu sacrificio no ha sido en vano. Hoy recibo tus beneficios y te doy gracias por ello. Hazme mucho más consciente de tu presencia, de tu vida en mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Y si tú hoy estás agradecido con el Señor, dale el mejor de los aplausos que hayas dado en esta mañana. Amén. Bueno, muy bien, vamos con la palabra. Libro de Lucas, capítulo 24, versos 1 al 9. Dice, el primer día de la semana, un día como hoy, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se paró junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis a los muertos, entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, diga conmigo entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema, búscalo entre los vivos. Búscalo entre los vivos. Hay una porción de la Escritura que dice que solo los muertos no le alaban. ¿Sí es así o no? Solo los muertos no le alaban, así que si tú vives, levanta tus manos, haz así. A ver, si vives, levanta tus manos.
sin pena, sin vergüenza. Muy bien. Tenemos que ser tan conscientes que Él está aquí con nosotros, que Él está vivo, que cuando somos conscientes de ello, muchas cosas en nuestra vida cambian. Demasiadas cosas. ¿Qué sucedió históricamente en aquel momento? Un momento que parte la historia en dos, la muerte de Cristo. Estamos viviendo en la era después de Cristo. La historia se parte en dos cuando Cristo nace, pero se convalida cuando asciende al cielo, después de pasar por el sacrificio y su resurrección. Y hubo un rumor entre los romanos, hubo un rumor entre los fariseos, las autoridades religiosas de la época, referente al cuento, a la habladuría, al rumor que el que había sido crucificado era el rey de los judíos y que posiblemente podía ser el Mesías. Y ellos dijeron, las autoridades religiosas de la época dijeron, mira, él dijo que iba a resucitar, pero eso es mentira. Solo Dios sabe si los discípulos van a sacar el cuerpo de la tumba para hacerle creer a mucha gente que en realidad lo que ese charlatán hablaba era cierto. Y por eso mandaron custodiar la tumba con 2 soldados romanos que velaron literalmente a la puerta de aquella tumba que tenía una gran piedra que ningún hombre o un equipo de hombres podría remover. Y ese era el rumor que existía en la época. ¿Y cuántos saben, y hoy en día lo vemos, que cuando muchas cosas dicen una mentira, se vuelve ¿qué? Se vuelve verdad. Rumores, redes sociales de la época, el voz a voz se corrió y entonces todo el mundo estaba a la expectativa. ¿Será que el Nazareno resucita? ¿O será que los discípulos se van a robar el cuerpo? Y la escritura es tan específica que nos habla de aquellos hombres que estuvieron cuidando la tumba. Y nos dice que fueron aterrorizados por lo que vieron. Cuando se desprendió una gran luz de aquel lugar y la piedra se movió. Y corrieron despavoridos de ese lugar, dejando su guardia desprotegida. ¿Y sabe qué le pasaba a un soldado romano cuando dejaba su lugar de vigilancia? Sencillamente no vivía para contar el cuento. Y a estos hombres los buscaron para preguntarles qué había pasado, pero antes de buscarlos por esa causa, era precisamente para matarlos por abandono de guardia. Así que ellos no fácilmente podían abandonar su puesto de trabajo porque sabían que era su vida la que corría en riesgo. Sin embargo, ese rumor llegó a calar a tal punto que aún cuando Jesús aparece en vida a más de 500 personas, todavía se rumoraba el hecho que los discípulos habían sacado el cuerpo. Es más, hoy en día es una de las versiones que aquellos que no quieren creer, pues la tienen como una posible causa de ese suceso maravilloso que hoy nos tiene con vida espiritual a ti y a mí. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? ¿Qué sucede una semana como esta? Hace un poco más de 2000 años, o hace casi 2000 años. El día jueves es la celebración de la Pascua. El Señor se acerca con sus discípulos a Jerusalén en la peregrinación anual para conmemorar el día en que Israel fue sacado de Egipto por mano poderosa a través de muchos prodigios y señales,
y sacados de la libertad después de 400 años de esclavitud. Y en esa Pascua sucede algo único. El Señor anuncia que es la última vez que Él va a tomar con ellos esa Pascua y que la próxima vez que lo haga, lo va a hacer en el reino de su Padre. En la mesa estaba sentado el que lo entrega, inmediatamente va y cumple su comisión. Y Jesús va a orar al huerto de Getsemaní y allí llegan a apresarlo. Ya era tarde en la noche y la madrugada del viernes. El viernes, el día de la pasión, el día del sacrificio, el día del holocausto. El día más cruel que cualquier ser humano hubo podido experimentar y soportarlo. Porque una cosa es que alguien haya soportado la tortura y otra cosa es que viva aún. Cristo tuvo que pasar por todo el Calvario, en el pretorio, los 39 azotes, la corona de espinas, las humillaciones, los escupitajos, las palabrotas que le alaran la barba, golpes de todo tipo, hasta hacer su cuerpo una sola llaga, como lo ilustró el profeta Isaías en el capítulo 53. Todo su sacrificio, ir a la cruz, sus manos, sus pies clavados al madero, la lanza en su costado, agua y sangre que sale de allí, demostrando que ya en su cuerpo no había vida. Un día de lloro, de lamento, estaban sus familiares, María, la Virgen María, sus hermanos, sus discípulos, un gran lamento. Gente meneando la cabeza, ay, este sí era el Hijo de Dios. Otros decían, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué no bajó de esa cruz? ¿Por qué permitió tanta barbarie sobre su cuerpo? La sombra de la duda. Pero la historia no terminaría allí. Vendría el día sábado, el día de reposo, el día del silencio. En el reino terrenal nada ocurría, pero en el reino espiritual estaba sucediendo una gran batalla, ajena a los ojos de todos aquellos que lo vieron, que vieron su cuerpo entrar a aquella cueva, a aquella tumba y poniendo la piedra como un sello. Pero en el reino espiritual, dice el libro de los Efesios, que el mismo que ascendió fue el mismo que descendió y le quitó la autoridad del que tenía la autoridad de sobre la muerte. Ese día de reposo, ese día, el Shabbat, el día sábado, fue el día en el cual el Señor peleó la batalla por ti y por mí, quitándole al adversario toda autoridad que había sobre la muerte y sobre el pecado, por una sola razón. Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo así? Él fue tentado de vista, dice en todo. Fue tentado de hambre, fue tentado en todo. Fue tentado en poder, fue tentado en todo. Fue tentado sexualmente, fue tentado en todo. Cuando la palabra todo es una palabra absoluta, todo es, no tiene otra explicación. Dice, fue tentado en todo conforme a mi semejanza. Tentado en sus pensamientos, tentado en todo. Pero, la palabra pero, dice, todo lo demás, todo esto que está antes de esta frase, dice, queda anulado. Pero sin pecado. Nunca consumó el pecado a pesar de la tentación. Y mira, a ti se te presenta una diabla, 60, ¿cómo es que es las medidas perfectas? 90, ya estaba describiendo un monstruo. 60, 90, 60, ¿cómo sería? 90, 60,
90, ¿sí? Bueno. A ti se te presenta una diabla con medidas perfectas. Se te presenta el diablo con un fajo de billetes. Se te presenta el diablo con la música esa sensual. Todo es agradable porque el diablo se viste como ángel de luz. Si la tentación, si el diablo se presentara tal y como es, nadie le haría caso. Nadie. Porque ¿qué dice la Escritura? Espanto es y para siempre dejará de ser. Tan precioso es que su cama es de gusanos. Asqueroso. Si él se presentara al mundo como realmente es, el mundo temería a Dios. Pero se presenta precisamente con lo que en nuestra propia concupiscencia hay, nuestros deseos y nuestras pasiones, nuestras necesidades insatisfechas, nuestras heridas. Se presenta de esa manera como la opción de solución. Y a Jesús se le presentó el diablo tal cual como es, con todo su poder. ¿Por qué le envía a nosotros? Son demonios pequeños. Asigna espíritus para que te persigan, te atormenten. Pero no viene esa potestad demoníaca superior para decirte o incitarte a hacer algo que te robe la comunión y la paz. Jesús fue hasta lo más profundo del infierno, allá donde estaba el diablo celebrando la victoria aparente por haber matado al Hijo de Dios. Ahora sí, la humanidad es completamente mía, está a mi merced. Pero lo que no contaba era que estaba en el plan de Dios entregar a su Hijo como el Cordero inmolado, como el Cordero Pascual, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el que es el Salvador de este mundo, el único Redentor. Y déjame decirte algo, ese día sábado que fue silencio, fue el día más activo en el reino espiritual. Una gran conquista se estaba gestando. ¿A favor de quién? ¿A favor del Padre? ¿A favor del Espíritu Santo? A favor de ti. Diga, a favor de mí. Di conmigo, Él peleó por mí. Bueno, aquí adelante los escuché, allá atrás no sé. Diga conmigo, Él peleó por mí. Pero hágalo con pasión, Él peleó por mí. Vivo está. Y es poderoso. Derrotó la muerte. Le quitó la llave al diablo, al enemigo, para darme vida. ¿No será un motivo de celebrar? Dale ese aplauso al Rey entonces. Y el día domingo, hoy domingo de resurrección, es el día de la consolidación de la victoria. ¿Por qué? Ese día fueron a mirar la tumba. Y aquellas mujeres, oye, las mujeres primero, vea. Ellas fueron a llevar esas especias aromáticas que era la costumbre. Primer día de la semana, día de reposo, nadie podía tocar un muerto, ni ver un muerto, ni nada de eso. Era día de reposo, día del Señor. Primer día de la semana, de mañana fueron con sus especias aromáticas para de alguna manera honrar la memoria del muerto. Encontraron la piedra movida. ¿Y cuál fue la reacción de ellas? Se robaron al maestro. Mire el poder del rumor. Se han llevado a nuestro Señor. ¿Y cuántas saben que una mujer no se puede quedar callada?
Por eso es que son poderosas en el Evangelio. Ay, ¿no les gustó? Por eso es que son poderosas en el Evangelio. Si hubiera dicho son poderosas para chismear, no, ya son renovadas en Cristo. Son poderosas en el Evangelio. Entonces por eso van a ir a la convención a prepararse y a recibir poder, power del cielo, ¿sí o no? Por alguna razón, el Señor envía primero a las mujeres para que contaran lo que estaban viendo. Y empiezan ellas a decir, se han llevado a nuestro Señor. Y entre ellas yo me imagino, ay, sí, fulano lo había dicho y el otro había dicho. Ya todos están haciendo así. Cuando de pronto aquellos ángeles que estaban allí les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Ah! Una aparición milagrosa, angelical, espiritual. ¿Y qué sucede con ellas? Son reconfortadas y se acuerdan de las palabras de Jesús, no del rumor. Queridos y queridas, hay muchos rumores, pero no podemos prestar nuestros oídos a los rumores. Prestemos atención a las palabras del Señor. Y ellas cayeron en cuenta. El Señor había dicho que iba a resucitar. Y entonces se alegraron y dijeron, está vivo, mi Señor está vivo. Y luego dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Empezaron a declarar aquello que habían visto, de lo cual eran testigos visibles. Estuvieron ahí, nadie les contó. Estuvieron ahí y vieron la tumba vacía, vieron el lienzo ordenadito. ¿Cuántos necesitamos ese orden del Señor? Miren el detalle. No se levantó de la tumba y dejó el lienzo ahí tirado, como algunos hoy salieron y dejaron tirada la pijama, si es que usan pijama. Como no usan nada, pues nada dejaron tirado. La cama extendida, no, el Señor se tomó el trabajo de doblar el lienzo y lo dejó ordenadito. Y cuando ellas entraron, vieron aquello. Y eso fue lo que empezaron a declarar, no solo a los 11, sino a todos los demás. Luego dice la Biblia que salieron corriendo los discípulos. Y aquellos que han leído la historia, ¿saben quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? ¿Quién? Dice, y el discípulo al que él amaba, ese llegó segundo. No, mentira, llegó primero. Claro, porque Juan era más joven, Pedro ya era veterano. Cuando ellos fueron y constataron que era cierto lo que las mujeres decían, cuando volvieron a su lugar de aposento, ya el Señor se les apareció allí a todos y les dijo, aquí estoy. Ahora, hoy estamos celebrando esa victoria, pero hay 3 cosas que quisiera resaltar, prácticas de esa resurrección de Jesús, y la primera de ellas es: la resurrección hace válida y diferente nuestra fe. Válida y diferente. Para aquellos que toman notas, apunta ahí: válida y diferente nuestra fe. Primera de Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mira el poder de la resurrección.
Hay poder. Nuestra fe se basa en un Cristo vivo, en un Dios vivo, no se basa en un Dios muerto. Porque tremendo sacrificio que Jesús hizo, nadie más ha soportado tal cosa. Pero la obra tenía que ser completa. El Señor en la cruz dijo, consumado es. Hasta ahí el Cordero iba a ser entregado en manos de pecadores. Pero ese no era todo el mensaje. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Ahí estaba el mensaje completo. Algunas confesiones de fe o religiones, como le queramos llamar, tienen la mitad de la historia y tienen al Cristo crucificado. Otros tienen deidades que dijeron ser deidades. Yo soy parte Dios, parte hombre. Pero murieron y su tumba está. Otros ni siquiera eran seres humanos, sino creados con mitos, con leyendas. Nunca tuvieron una forma humana, sino que fueron contemplados como seres ideales, pseudodioses. Pero nuestro Dios está vivo y es el fundamento de nuestra fe. Pero aquí hay algo muy poderoso. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis envueltos en vuestros pecados. ¿Qué no ha muerto en nosotros? ¿O qué no le hemos permitido al Cristo vivo, al Cristo resucitado, que tome autoridad sobre áreas de nuestra vida? Entonces estamos muertos en pecados. El poder de la resurrección, que hace cosas nuevas. Dile al que está a tu lado, algo nuevo. Algo nuevo. Si todavía estás sujeto a pasiones, si todavía estás sujeto a deleites carnales, si todavía estás sujeto a sentimientos de rencor, odio, resentimiento, amargura, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, es aquel que te da vida nueva. Cuando el Cristo crucificado le has entregado aquello en lo cual necesitas morir. Porque solo lo que muere es vivificado. ¿Solo lo que muere qué? Entonces tenemos que pasar por el proceso de la cruz, no solamente llegar a entregar nuestro hombre viejo, sino resucitar a una nueva vida. Uno de los primeros textos que me aprendí fue 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y las viejas cosas pasaron. ¿Qué pasó? Haga así. Pasaron. Pero ahora todas son hechas nuevas. Y eso es lo que nos habla de la resurrección. Ahora, cuando Cristo resucita, no se quedó en medio de nosotros. Él tiene un ministerio perpetuo. El ministerio o su servicio como intercesor nuestro. Allá, al lado de Dios, a la diestra del Padre, dice Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El lugar que dejó un día para tomar la forma humana, vivió 33 años sobre esta tierra, muere como un delincuente, resucita en gloria, está 40 días compartiendo con los discípulos y a más de 500 personas que lo vieron, que compartieron con él, que comieron con él, resucitado.
que le siguió enseñando y revelando cosas y ascendió a los cielos. ¿Para qué? ¿Como una figura decorativa en el cielo? No. Él intercede por ti y por mí y nos dejó al Espíritu Santo. Para eso está al lado de Dios, para clamar misericordia por esta humanidad que necesita un Redentor. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Está agonizando? ¿O tu fe está creciendo? ¿Tu fe está viva? ¿Tus obras hablan por tu fe? ¿Tu fe habla por tus obras? ¿Tu carácter está madurando? ¿Está creciendo? ¿Estás en ese proceso? Aún en medio de la aflicción, abrazando tu proceso y diciendo, estoy creciendo, estoy madurando. Esta leve tribulación momentánea lo único que hace es aumentar el peso de gloria en mi vida. O estás diciendo, ay, pobre de mí, se acabó el mundo, no tengo quien me ayude. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No, ya no llega el Chapulín Colorado, ya se murió. Por ahí cayó un héroe, cayó un ídolo. ¿Cómo está tu fe hoy? Si llevamos nuestra fe a Cristo, entonces podemos decir, si Cristo venció la muerte, entonces Él venció por mí. Él va delante de mí. Y si peleó ese sábado, ese sabbat, para darme la victoria, no fue una victoria parcial, no fue una victoria para esa generación, fue un sacrificio, una resurrección, una vez y para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Otra cosa, segundo, la resurrección facilita la comunión. No invocamos o buscamos a un Dios muerto. Cuando alguien invoca a un familiar, a una persona que falleció, ese pecado se llama necromancia. La Biblia dice, no consultarás los muertos. Necromancia. No hacemos necromancia cuando oramos. Estamos hablando con alguien que murió pero resucitó. Tenemos un Dios vivo que no está en carne y hueso acá con nosotros, pero su presencia se mueve, se siente. Es eficaz, nos oye. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero es el mismo Espíritu en que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos pone hasta cómo orar. Él nos hace todo. El que no tenga sabiduría, dice, pídala a Dios, que la da en abundancia al que se la pide, sin reproches. Sin reproches. No es como el que da y luego dice, oiga, pero le di para esto y ¿qué lo hizo? Oiga, pero yo siempre dando. Mira, a ver, algún día métase la mano al bolsillo. No. Él da sin reproches, da. Pone todas las cosas. Un Dios vivo es aquel del cual podemos experimentar esa compañía, ese respaldo. No sé tú, yo creo que sí,
que te has atrevido a hacer cosas que jamás en la vida te habías atrevido a hacer. Obviamente buenas. Porque antes te daba miedo, pero ahora sientes ese respaldo y dices, Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ¿cuántas veces el Señor nos impulsa a hacer algo? Que echamos para atrás y decimos, ¿y qué tal no? Y el Señor te dice, estoy contigo, no temas. No te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Y si pasas por el fuego, ¿qué? Te chamuscarás. Y si pasas por el fuego, ¿qué? No te quemarás ni su llama arderá en ti. Y si por los ríos, no te anegarás, no te hundirás. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No está diciendo yo soy tu Dios que te esforzaré, o no soy tu Dios que algún día te esforcé. No, está en el presente. Y tú dices voy porque voy con el Señor. Así como Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, mejor déjame acá. Ve, porque te envío yo. Uy, sí, Señor. Yo soy el que habla contigo, te dice el Señor. Entonces viene ese respaldo. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. Tenemos una oportunidad y una gran bendición de comunicarnos con un Dios vivo. ¿Por qué la desaprovechamos tanto? Él es el Dios de todo tiempo. Va con nosotros cuando estamos en el transporte, va con nosotros cuando estamos en el trabajo, cuando estamos ocupados en tantas cosas. Él está con nosotros. Es el momento para hablar con Él. Yo voy en el carro y le digo, ay Señor, ¿saben cómo es el tráfico en Bogotá, no? Bien especial. Le da uno tiempo para orar. Digo, Señor, tú eres milagroso y tú me abres camino. Cante aunque no cante. Yo digo, Señor, tú eres milagroso, abre camino acá. A veces abre camino y a veces me forma la paciencia. Cuando yo escucho una ambulancia, digo, uy, por aquí es. Estos se van a empezar a despegar. Gracias, Señor, por las ambulancias. Así estés pensando en una y mil cosas que tienes que hacer. Dios está contigo porque Él está vivo. Es una oportunidad grandiosa de tener comunión, compañerismo. Aparte del tiempo de la intimidad con el Señor, todo el día Él está. Yo escucho, por ejemplo, a mi suegra, ay, gracias Señor porque tú esto, porque tú aquello, gracias Señor porque todo el tiempo está hablando con el Señor. Cuando habla con uno, yo no sé si habla con uno o habla con el Señor. Es tener la presencia de Dios, de un Dios vivo. No es el Dios místico que solamente en el templo, vengo a buscarte, Señor. Amén. Oiga, ¿salió bien? Eso es un milagro. Él no es Dios de templos. Él es Dios vivo. Vivo está. Busquémoslo entre los vivos, no entre los muertos. No es un Dios al cual le llevamos flores, como algunos hacen con sus familiares, que ya no están ahí. Nuestras ofrendas, dice el Señor, es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, es entregar nuestra vida cuando lo adoramos, es entregarnos a nosotros mismos y saber que lo que sacamos del bolsillo es porque va representando mi vida en sacrificio a Él, a un Dios que está vivo. Acerquémonos pues, dice
Libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos aquí tenemos necesidades? Levanta tu mano si tienes algún tipo de necesidad afectiva, necesidad económica, necesidad de restauración familiar. Bueno, necesidades hay por montón. ¿Cuántos tienen por lo menos una necesidad? Una docena. Todos tenemos necesidades. Dice: acerquémonos confiadamente. Mi papá va a cumplir 8 años de fallecido. Cuando mi papá parte con el Señor, gracias a Dios, como un acto de su gracia y misericordia, yo empecé a llamar a Dios, pues yo le decía Padre, pero ahora le digo Papá. A partir de ese momento entendí que no solamente era el Padre de todos los padres, el Padre de toda la humanidad, sino que al dejarme mi papá, al llevárselo él, porque era su momento, entonces él ocupaba ese lugar de papá, un poco más cercano, un poco más íntimo. Y yo le digo: papá, papi, como le decía yo a mi papá, papi. Acerca, y cada vez quiero tener más confianza con el Señor, más cercanía. Alguien estaba orando y decía: ay, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor lo mira y le dice: ¿dónde me dejaste? ¿Dónde me dejaste? ¿Dónde dejaste al Señor? No es Él que se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Un Dios vivo que siente, un Dios vivo que se identifica con nosotros, porque aquí dice que se compadece de nuestras debilidades. Él sabe que somos carne, sabe que luchamos con esta carnecita, churrasquito, que hay que ponerle el asador continuamente para que se muera, pero a veces esa sí resucita rápido. Es así, ¿no? Y uno empieza a orar. Cuando algo no le gusta, empieza a orar. Y es que tengo una piedra. Lo menos que uno hace es orar. Empieza a enviar. La carne hay que llevarla a la cruz y resucitar a esa nueva vida, siendo conscientes que Él se compadece de nuestras debilidades, pero que nos ama tanto, que nos acepta como somos, pero no nos quiere dejar iguales. Por eso nos dejó a su Hijo Jesucristo, para que miráramos en Él al varón perfecto. Y termino con esto. Seamos testigos eficaces. Ahí en un texto que ya habíamos leído en 1 Corintios 15, versos 3 al 9, dice: la resurrección de Cristo, perdón. No lo tengo acá. No sé si está en pantalla. Ok. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo... No, ese no es. Bueno, sí. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tremendo texto. Nosotros recibimos la revelación de la resurrección, lo recibimos como una revelación de fe. Y es el fundamento, ahí está, como el credo de nuestra fe. Cristo murió, es sencillo, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó y está con nosotros. El que crea eso ha creído en toda la doctrina. Pero miran bien esto, ser testigos eficaces es ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Qué hacemos con este tesoro? ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Qué hacemos con ese poder de la resurrección? ¿Qué tal si esos 500 se hubieran callado? ¿Qué tal si los 11 se hubieran quedado en Jerusalén? Ellos y cada una de esas personas enloqueció por Cristo. Dijeron, wow, está vivo. Oye, está vivo. Oye, tú, está vivo. Ven porque vamos a tener una reunión poderosa con el Cristo vivo. Ay, ya se fue. Lo vieron subir. Como en las nubes fue arrebatado y ascendió. ¿Será que los discípulos y aquellas 500 hermanos que lo vieron son diferentes a nosotros o tienen otro Dios? ¿Quién vota que sí? ¿Quién vota que no? ¿Quiénes no votan? No vayan a hacer eso el 31 de mayo, por favor. Vote y vote bien, ya sabe por quién. Póngale la raya al tigre. Ahora, no es un Dios diferente al que nosotros tenemos. Es el Dios vivo, el único Dios vivo. El único Dios que venció la muerte. El único Dios que está sentado a la diestra del Padre y sigue orando por ti, por tu familia, por tu trabajo. Mira, a veces pienso, estoy solo en oración, nadie me apoya. Oye, tienes al Dios vivo que está intercediendo por ti, casi nadie. Ay, es que le cuento a mi líder y él no ora por mí. Si tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores a tu favor, ¿de qué sirve una oración de un simple mortal? Él se dirige a Dios también. Tú también puedes hacerlo. Él pelea tus batallas. Ahora, si oran por ti, mucho mejor. Te sientes apoyado. Pero si eso no sucede, me voy de la iglesia. ¿Te puedes ir de Cristo? ¿Te puedes esconder de Cristo? ¿Quién pierde? La respuesta es obvia. Dejémonos de bobadas y niñerías. Tenemos un Dios vivo. Y Él es un Dios suficiente. Gracias a Dios por la congregación. Gracias a Dios porque tenemos pastores que con pericia nos pastorean. Pero al cielo no vas a llegar diciendo, mi líder no hizo nada por mí. Por eso me perdí. No te conozco. Échenlo afuera. No, tu relación es con el Dios vivo. Y si puedes ayudar a otros y ser un testigo eficaz de lo que Dios hace contigo, el Dios vivo, entonces bienvenido a este combo.
Sé un testigo eficaz. Tienes un Dios vivo, no es un Dios de madera, ni de oro, ni de piedras preciosas, ni de cartón, ni de azúcar. Tenemos un Dios vivo. Su Espíritu Santo está con nosotros y Él nos da su respaldo, su unción y su poder para llevar este mensaje hasta lo último de la tierra, preparar su camino porque Él viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso a Jesús. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, y con esto cierro. Es por la gracia que Él ha puesto. Esa gracia que Él ha puesto en ti, que ha puesto en mí, es transformada en salvación para todo aquel que crea. Ese don, ese favor inmerecido de Dios se transforma en bendición cuando la buena nueva se expande. Dile al que está a tu lado, no te hagas el loco. Dile. Expande la buena nueva. A ver, Jorgito, no se haga loco. Está enviando mensajes. Oye, no se haga loco. Allá lo recibieron. Vuelve y dile al otro, al que está al otro lado. Y tú tampoco. Veo muchos quietos. Están haciéndolo por ósmosis. Están enviando señales vía satélite. Ahora, hoy es el día que conmemoramos esa resurrección. Pero ¿qué tal si lo hacemos cotidianamente? Todo el tiempo. Pensamos, vivimos, sentimos a un Dios vivo. Llevar a Cristo en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, llevo las marcas de Cristo en mí. Las marcas de Cristo. Como cuando te pones una camiseta, un pantalón, X marca, porque a mí no me pagan por publicidad. Llevo puesta esta marca, vístete de Cristo. Llevo puestas las marcas de Cristo, del Dios vivo, del que es todopoderoso, todo suficiente. Y hoy me gustaría que pudiéramos tener un momento de oración para darle gracias y que esa resurrección sea evidente en aquellas cosas que han muerto en tu vida, pero que por voluntad de Dios Él te ha prometido y necesitan ser resucitadas. ¿Cuántos saben que necesitan algo de la resurrección del Señor hoy? Amén. Ponte de pie, por favor. Todos puestos en pie. Siempre es un gozo poder venir y compartir la palabra de Dios entre ustedes. Porque más bendecido soy yo. Que ustedes me presten sus oídos. Y que lo que Dios quiere hacer, tu corazón esté dispuesto para que Él lo haga de una manera como Él sabe hacer las cosas, con tanto amor y cuidado, con tanta paciencia. Porque su amor finalmente es el soporte de nuestra vida. Nada podemos hacer sin amor. Pon tu mano aquí en tu corazón y empieza a tener acciones de gracias.
por el Dios vivo. Dale gracias al Dios vivo. Él está ahí al lado tuyo. Está ahí al lado tuyo, así sea tu suegra la que esté al lado. Ahí está Jesús. ¿No conoces al que está al lado? Ahí está Jesús. Ahí está, dale gracias. Que en tu percepción y en tu convicción lo percibas. El vivo está. Vivo está. Se compadece de tus necesidades. Ora por ti, intercede por ti. Camina contigo. Conoce todo de ti, de mí. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Y aún así sigue ahí. Aún así te ama, aún así cree en ti. Percibe tus angustias. Y te dice, oye, ¿cuándo me vas a entregar tu carga? Aquí estoy. Y de muchas maneras te toca el hombro para decirte, aquí estoy. Él conoce tus mayores temores. Y te dice, yo también temí. Y cuando temí, confié en mi Padre. Confié en mi Padre. Cuando temo, confío en Dios. Él se identifica contigo 100%, porque fue tentado en todo, conforme a tú y a mi semejanza, pero Él supo vencer la muerte. Él supo vencer. Y dentro de ti hay un vencedor, una vencedora. Dentro de ti hay alguien que lucha pero que triunfa. Siempre vas a triunfar al final. Estamos en proceso de aprendizaje, de morir a muchas cosas. Nuestro carácter está siendo formado. Y Él está ahí. Él está aquí. Dale gracias por eso. Levanta hoy esa oración de gratitud. Gracias por estar conmigo. Gracias por vencer la muerte. Gracias por quitar la autoridad del que tenía la autoridad sobre mi vida, en opresiones, en pecados, en delitos, en maldad, en dudas, en incertidumbre, en castigo eterno. Tú venciste. Gracias, Señor. Gracias porque no te quedaste en la cruz. Gracias porque venciste. Gracias porque tu poder no solo es en la tierra y en el cielo, sino debajo de la tierra. Fuiste por mí. Fue por mí. Gracias, Señor, porque tu vida fue entregada y tu poder manifiesto, porque me amas. Esa resurrección es vigente hoy, mañana, no tiene fecha de vencimiento hasta que Él vuelva. No tiene fecha de vencimiento, hoy es día de resurrección. Si tú sabes que hoy tu familia necesita resurrección, hay relaciones rotas, necesita salvación, algún miembro de tu familia está muerto en el pecado, necesita resucitar. Si tú sabes que en tu familia o tu matrimonio está pasando por la agonía, necesita
una inyección de resurrección. Y hoy el Espíritu Santo va a traer eso. Así que si allí donde tú estás, tu familia necesita resurrección, levanta tus manos y clama al Cristo resucitado. Y dile: resucita mi hogar, resucita mi familia, restáuranos, vuélvenos al lugar que teníamos antes, de gozo contigo, de armonía. Si un familiar tuyo necesita resurrección, hoy ora por él y dile: Cristo resucitado, levántalo, levántala. Hoy mira al Cristo detrás de la cruz, al Cristo resucitado que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por ti. Hoy Él apoya tu oración ante el Padre. El Cristo resucitado vivo está, es poderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es aquel que no hay imposible para Él. Vamos, 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 puede ser esa oración hoy la que rompa las cadenas. Puede ser esa oración hoy que transforme tu vida, la vida de tus familiares. Que cuando hables de este tema haya una unción sobrenatural en tu vida. El Espíritu que restaura la relación entre padres e hijos venga sobre ti. Que haya una unción con humildad para reconocer los errores y restaurar relaciones rotas, restaurar matrimonios. Hoy aquí hay una presencia especial del Señor. No pierdas esta oportunidad. No hay nada más sagrado, más importante para alguien que su familia. Hoy es el día. Hoy es el día donde tu fe resucita. Hoy es el día donde tu fe viene a tener una convicción, donde puedes visualizar algo diferente, donde puedes visualizar algo diferente. Ya no ves al borracho, ya no ves al adúltero, ya no ves la contenciosa, ya no ves estas cosas. Ahora ves la resurrección de Cristo a una nueva vida. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Y mientras tú oras por tu familia, quiero invitar a líderes que necesiten resurrección en su ministerio, que sienten que hacen mucho, pero con poco fruto. Que sienten que la unción está baja y necesitan resurrección. Ven corriendo aquí adelante. Los demás estén orando por su familia. Quizás también necesiten oración por resucitar sus finanzas. Mientras los líderes van pasando, algunos van a necesitar orar. Señor, resucita mis finanzas, resucita mi trabajo, resucita los negocios, resucita, Señor, los contactos, resucita la abundancia. Poder de la resurrección, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Padre, trae resurrección, no en el llamado, porque el llamado y los dones irrevocables son. Resucita su fe para la conquista. Padre, trae el poder de la resurrección sobre estos tus hijos que han dado un paso al frente, han consagrado su vida para ti, han sacrificado muchas cosas, aún han sufrido el menosprecio de mucha gente, no solo de su familia, sino de aquellos a los que algún día sirvieron. Ven y trae resurrección de la fe para volver a creer
no solo en las personas, sino en el Dios que está en ellos. Trae sanidad a sus corazones, a su fe, una fe herida, una fe que se hirió. Porque muchas veces ponemos nuestras esperanzas en personas que Dios está usando, que Dios ha restaurado, que Dios ha rescatado, que Dios ha redimido, pero que toman otras decisiones en algún momento de su vida. Padre, resucita los sueños, las visiones en ellos. Resucita las fuerzas. Muchas cosas que hacer, pocas efectivas. Pero en medio de todo aquello que es necesario hacer, resucita la efectividad, Señor. La unción para con poco hacer mucho. Redímeles el tiempo. El tiempo. Que en el mismo tiempo puedan ver resultados. Pero sobre todo resucita esa comunión contigo. Que sean sacerdotes con un depósito de unción mayor. Dile: Señor, resucita el depósito de la unción en mi vida. Más. Una unción viva, una unción viva, una unción viva, una unción viva, una certeza en el consejo, un discernimiento especial, inteligencia espiritual, unción. Allí atrás, finanzas que resucitan, negocios que resucitan, familias que resucitan, llamados que vienen en estos tiempos. Abre los oídos espirituales de tu iglesia para que tu iglesia sea esa iglesia santa, iglesia llamada a la consagración, al servicio. Gracias, Señor. Resucita hoy, domingo de resurrección. El Dios vivo obra, el Dios vivo obra, el Dios vivo obra, el Dios vivo obra. Sopla Espíritu Santo, sopla vida, vida de santidad, más vida, sobre todo aquello que estaba muerto, aún sobre la enfermedad. Si has estado con dolencias, deficiencias en tu cuerpo, tus sistemas, tus órganos, cada célula, cada átomo, viene la vida de Jesús, que es su sangre. Su sangre, en la sangre está la vida. Sobre cada átomo, cada célula, cada órgano, cada sistema, la sangre del Cordero inmolado. Aquella sangre que brotó de su llaga, por la cual hemos sido nosotros curados, tiene poder. Pon tu mano en el lugar afectado, cualquiera que éste sea. Y hoy aplicamos el poder de la sangre redentora y sanadora de Jesús, el Cordero inmolado de Dios, el que murió y vivo está. Sobre toda infección, afección, deficiencia, malformación, dolencia, insuficiencia. Y son sanos los cuerpos por el poder de la sangre
del Cordero inmolado de Dios. Recibe sanidad, declara sanidad. Vive el Dios vivo en ti. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. En victoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hubo nadie, no hay nadie y no habrá nadie como tú. Bendito eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Papá, por darnos a tu Hijo. Gracias, Jesús, por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por tanto amor, misericordia y gracia para con nosotros. Gracias, Señor. Para que venga hallará fe en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas para cuando Él venga. Hallará fe en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas para cuando Él venga. Hallará fe en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas para cuando Él venga. Hallará fe en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas cuando Él venga. Hallará fe en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas para cuando Él venga. Hallará fe en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas para cuando Él venga. Hallará fe en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas, con lámparas llenas. Oh, Jesús, Jesús. Cristo, Cristo, tú eres mi Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y aleluya al Rey, al que todo lo entregó. Aleluya al Rey, que por mí su vida dio. Aleluya al Rey, que la muerte ya venció. Aleluya al Rey, que pronto regresará, que pronto. Aleluya al Rey, al que todo lo entregó. Aleluya. La iglesia canta aleluya. Aleluya al Rey, que por mí
muerte ya venció. Venció por ti y por mí. Aleluya al Rey, que pronto regresará, que pronto regresará. Aleluya, al que vive para siempre, al que vive para siempre y siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Fuerte, fuerte, fuerte esa ovación al Rey. Aleluya. ¡Viva está! Él es Dios de vivo y solo el muerto no le alaba. El Señor les bendiga y les guarde.